En esta lección vamos ahora a hablar sobre un punto, un tópico llamado entendiendo el dolor emocional. Pero antes de adentrarnos en el tema del dolor emocional, me gustaría hablar muy brevemente sobre la sustitución de necesidades. Cuando las necesidades no se cumplen, tendemos a sustituirlas. Existen dos audios que puedes complementar perfectamente con esta enseñanza. Están en mi cuenta en SoundCloud y en ambas hablo sobre la historia de Ruth y específicamente hablo sobre las decisiones que tomó el esposo de Noemí, la familia de Noemí, en ir a Moab. Y luego hablo de Moab desde un punto de vista como ese lugar que buscamos para sustituir las emociones, para tratar de sustituir muchas veces necesidades que tenemos espirituales con cosas naturales. A veces tenemos vacíos espirituales que queremos llenar con cosas naturales. A veces hay vacíos emocionales que necesitan es la palabra del Señor y queremos llenarlas con personas y nos volvemos adictos a ciertos tipos de relaciones. Y a la final, eso es de una u otra manera una sustitución de una necesidad. Entonces, vamos a llamar a esto necesidades secundarias o sustitutivas. Vamos a dar un ejemplo. Una madre que tiende a ser muy dominante. Por lo general, los hijos van a ser pasivos y débiles. Hay excepciones, pero es el común denominador. Y estos hijos, entonces, cuando ellos crecen, van a tender a tener la necesidad en su vida adulto de casarse con un cónyuge que sea dominante. O un niño que, vamos a decir, fue rechazado o que fue ignorado, puede crecer con la necesidad de ser famoso. Porque la parte de rechazo lo lleva a querer tener una vida adulta donde va a invertir todo el tiempo tratando de aumentar su ego, o de sentirse importante, o de sentirse reconocido, o de acumular logros. Y en lo personal, yo pasé por este proceso. En alguna etapa de mi juventud, yo sentía que todo lo que yo era estaba relacionado con mi capacidad de alcanzar logros y de ser exitosa en mi carrera. Y me dediqué a estudiar 2 carreras al mismo tiempo, 3 idiomas, y yo quería tener todo este background porque en ese momento yo sentía que los logros me iban a proporcionar identidad. Yo sentía que el certificado, que el diploma pegado en la pared y todo esto me iba a poder dar esa forma de ser reconocida. Y en medio de todo yo le doy gracias al Señor, que a veces yo siento que el Señor se ha tardado mucho y dice, Señor, úsame, úsame. Siempre me ponía con esto, ¿no? Pasaba mucho tiempo diciendo al Señor que yo quería ser usada por Él, que yo quería que Él me permitiera enseñar. Y yo le doy gracias a Dios que se tardó tanto, que mi proceso de restauración se tomó Dios el tiempo de trabajar cosas muy escondidas en mí que ni yo misma sabía, de las cuales ahorita puedo enseñar y puedo hablar con libertad. Pero yo pasé por un proceso en el cual yo debí renunciar a mi deseo de ser reconocida. Y de hecho escribí un audio en el año 2009, creo que fue, y se llamaba Pueden guardarse sus aplausos. Y es un audio está grabado, también lo pueden encontrar en SoundCloud, pero yo hablo mucho, ya es la expresión, es una narrativa artística, pero realmente ya yo he logrado lo que yo expreso, es una sanidad absoluta en mí de que no necesito el reconocimiento, no necesito el crédito, no necesito esto como una parte para sentirme aceptada. Y Dios tuvo que trabajar, porque yo considero que no hay nada más peligroso que ministrar la palabra del Señor, que querer enseñar la palabra del Señor cuando lo estás haciendo porque necesitas ser reconocido. Es importante, a veces sentimos que Dios se tarda mucho en usarnos, pero en lo personal yo sentí que yo tenía tantas cosas que cambiar. Dios tenía que trabajar tantas áreas de mi vida. El rechazo era una de las cosas más predominantes en mí. Era que me sentía rechazada, tenía odio por mí misma, eso me llevaba a cuadros de depresión, a cuadros de pensamiento constante, a cuadros de ansiedad. Pero era que el deseo de reconocimiento, el deseo de
de tener conocimiento se convertía en mi identidad. Todo era un razonamiento, todo era un querer conocer. Y claro, yo valoro la enseñanza que me da el Espíritu Santo. Yo valoro la revelación que me da el Espíritu Santo. Yo valoro la sabiduría sobrenatural que el Espíritu Santo me da. Y me siento humilde, honrada de que muchas veces cuando estoy haciendo todas estas cosas, preparando todos estos talleres, yo digo, Señor, ¿quién soy yo? Como dijo David, para que tú pienses, te acuerdes de mí, me enseñes, me ayudes a organizar todo esto, porque esto es un trabajo inmenso, poder organizar más de 1080 lecciones para poder completar la escuela de madres pioneras. Estamos estimando que pueda tomar 3, 4 años. Sin embargo, Dios ha ido alumbrando mi entendimiento para poder acomodar todo esto, pero hacer esto es para mí una forma de darle a mi Señor, de servirle, no es que estoy buscando reconocimiento, no busco número, no busco fama, no, yo sencillamente busco que la palabra llegue a donde tenga que llegar, pero no me da identidad. Sin embargo, forma parte esencial de mi identidad que yo haga lo que estoy haciendo, porque por supuesto somos y hacemos, están correlacionadas. No es que hacer va a desacreditar lo que nosotros somos, pero sí es importante que nosotros entendamos que hay una relación entre nuestra identidad y lo que nosotros hacemos. Pero cuando lo que hacemos es lo que nos da identidad, es donde hay un problema. Y usualmente cuando hay una raíz de rechazo, nosotros vamos a tender a sustituir las necesidades. Tenemos una necesidad donde hay rechazo, lo que hay es una búsqueda desesperada del amor. Pero entonces tratamos de sustituir esta necesidad de amor y de afecto por reconocimiento, por fama. Vamos a decir, para muchas personas a veces el desamor les hace sentir poco atractivo. Y la lucha posterior, cuando son adultos, cuando crecen, cuando llegan a la adolescencia, es la necesidad de atraer a todos. Esto es muy común muchas veces en las jovencitas, también culpable acá, porque forma parte también de lo que es la raíz del rechazo. Y entonces uno entra en este escenario, especialmente dependiendo de la cultura en la que tú hayas crecido, donde los estándares físicos sean tan elevados y donde las medidas, el peso, el cómo tú te vistas, el cómo tú te ves, tiene toda esta importancia y tiene toda esta valoración. Y si tú no vienes de un hogar donde tú te hayas sentido afirmada, donde te sientas amada, o si tú tienes problemas de autoestima, porque puede que tus padres sí te hayan dado todo el amor y todo esto, pero oye, cuando estás en el colegio, entre otros tipos de relaciones e interacciones, siempre hay a veces palabras que se permean y permitimos que se alojen y causan una identidad minusválida dentro de nosotros, y esto nos hace sentir rechazados. Todo esto va a causar que muchas veces en cierta etapa pues uno siente esa necesidad de querer llamar la atención, y la valoración muchas veces para una jovencita va a estar relacionado en cuán deseada es. ¿Cuánto vales? Cuán deseada tú seas. Entonces nos vestimos para poder llamar la atención y para poder ser deseada, y eso es lo que yo llamo una necesidad sustitutiva. Estamos sustituyendo la necesidad con soluciones que en realidad no están llegando a la raíz del problema. El rechazo no es más que un deseo desesperado por ser amado y aceptado. El rechazo provoca temor. El rechazo repercute en el ego porque hace sentir muchas veces a la persona incapaz o con un constante sentimiento de condenación producto del autorrechazo. Usualmente una persona que no recibió el afecto adecuado termina asumiendo que algo malo debe haber en ella o en él. Pero para poder sanar verdaderamente debemos transformar la mente y abandonar la mentira que nos puede llevar a hacer vamos a describirlo como sentirnos devastados, una sensación de devastadora, de no ser queridos o de no ser amados. Esto probablemente puede venir a consecuencia de la incapacidad que quizás tuvieron los padres para poder amar. Acuérdate que todo esto siempre vamos a estar trabajando con la infancia, o por una razón inherente a nosotros como niños o niñas. Conocer el amor de Dios a la final es lo único que nos puede ayudar a vencer este temor.
Solo dejar de luchar contra la necesidad de vacío constante o sentir esta profunda falta de desamor se puede vencer cuando nosotros nos sumergimos en la palabra. Si tú tienes un vacío constante y tienes una necesidad profunda de que no te sientes amada, es solamente a través de la palabra que nosotros podemos llenar esto. Ahora, ¿por qué yo hago esta mención? Porque cuando alguien es privado de afecto, de amor en la infancia, cuando alguien ha sufrido unas situaciones de separación, divorcios muy traumáticos, se puede producir confusión en la diferencia entre amor y necesidad. Por ejemplo, hay personas que van a tender a enamorarse de alguien que puede satisfacer sus necesidades y nunca van a ver más allá de las necesidades. No importa cuán inteligente sea la persona, las necesidades insatisfechas hacen ignorar áreas relevantes específicas. La persona no va a percibir de una manera realista. Siempre vamos a tender a ver nuestras necesidades primero. Nuestra capacidad de tomar decisiones va a estar basada en la forma en la que nosotros podamos primeramente saciar nuestra necesidad. No entendemos, nos cuesta entender la diferencia entre amor y necesidad. Esto es algo que parece irrelevante, pero que en el plano emocional afecta muchísimo. Porque cuando las necesidades de la gente permanecen incumplidas, se transforman en dolor emocional. Estamos familiarizados con un dolor de muelas, con lesiones corporales, con el dolor que experimentamos cuando nos sentimos no amados, no deseados. Es tan real, aunque no percibamos esta situación como tal, aunque no nos guste muchas veces tocar el tema. Cuando las necesidades de amor, afecto, tacto y seguridad no se cumplen, por ejemplo, en la vida de un niño, siempre él va a ser impulsado a tomar medidas protectoras para buscar que se cumplan de otra manera. Si no hay manera de satisfacer las necesidades, va a ahogar las necesidades. Eso se llama represión. Y la represión es una respuesta automática al dolor de la privación emocional. Posteriormente en la vida se comienzan a sustituir con gratificaciones, con cosas como tranquilizantes, cigarrillos, alimentos, drogas, alcohol, sexo, etc. Y estos sustitutivos tienden a hacer lo que el tacto, por medio del abrazo y la sensación de protección, debería haber hecho. Que debería haberte relajado, estar en paz, hacerte experimentar el gozo. Entonces, como seres humanos, nosotros no fuimos creados para el rechazo, no fuimos creados para el abuso. Hay muchas cosas que pueden hacernos daño y esto hace que la represión tenga lugar. La profundidad de la represión depende del nivel del dolor. Si el dolor es muy fuerte, pérdidas dolorosas o trágicas, peligro de muerte en el parto, dolor, desesperanza, etc. Ante esto, nuestros cuerpos están preparados para producir un producto similar a la morfina, que va a bloquear la conciencia del dolor, de forma tal que si un bebé o un infante sufrieron una herida muy fuerte, un trauma muy fuerte, no mueran. O en el caso de un adulto, para que puedas continuar con su vida. Entonces, ¿cómo funciona el dolor emocional? Pongámoslo de esta manera. Si lo congelamos, no duele. Cuando el dolor es demasiado, quedamos como entumecidos y no sentimos nada. Cuando empezamos a descongelarnos y sentimos de nuevo, nos lastimamos una vez más. Cuando el dolor emocional entonces es reprimido o es olvidado, produce una incapacidad para sentir. Y en este caso, el sufrimiento se llega a recordar más adelante. El dolor comienza de nuevo. Por lo tanto, nos duele cuando el dolor emocional se produjo y no nos permitimos recordar el dolor original. La diferencia entre la represión y la disociación es que la represión, el olvido ocurre gradualmente, pero con la disociación sucede inmediatamente. Lo impresionante del mecanismo de reacción de nuestro cuerpo es ver cómo una cantidad tan gigantesca
gigantesca de dolor puede residir comprimido en nuestros cuerpos sin que seamos conscientes de ellos por una buena parte de nuestras vidas. Hace algún tiempo estaba yo orando con una bellísima señora. Yo creo que ella estaba pasada sus 70 años. Y a pesar de que yo veía una belleza en ella tan resonante, la verdad es que ella, cada vez que nosotros nos reuníamos a orar, ella se quejaba mucho. Y sonaba a veces como que estaba frustrada, amargada de la vida. Entonces, ya cuando teníamos varias semanas orando juntas, encontré una oportunidad de hablar como que con más intimidad. Y yo le digo, señora Luisa, por ponerle un nombre, ¿qué es lo último que usted recuerda de su mamá? Y a este punto, yo no sabía en realidad que ella había sido adoptada. Y ella me miró y sus ojos se fueron poniendo como de vidrio, tratando de controlar en ese momento el dolor. Y se pone su voz tan temblorosa y me dice, bueno, lo último que recuerdo es el día que me regaló. ¡Wow! A los 70 y tantos años de edad, tú pudieras pensar que algo que sucedió cuando ella tenía 2 años no debería dolerle más. Pero en realidad su dolor estaba allí intacto, reprimido por años. Y le dije, y cuéntame, ¿cómo fueron tus padres adoptivos? Y ella me dice, fueron un regalo de Dios. Le pregunté, ¿tuviste una buena vida? Y ella me respondió, ellos me dieron mucho amor y todo lo que estaba en su alcance. Y yo, ok, ya veo. Y le dije, así que tú fuiste doblemente escogida. Tu llegada a este mundo no fue un accidente, fuiste 2 veces bendecida. Y ella se sonrió y me dijo, oh, bueno, no lo había pensado, no lo había visto así. Y yo le dije, ahora permíteme hacerte esta pregunta. ¿Perdonaste a tus padres biológicos? Y un ensordecedor silencio me dejó saber que no había perdonado a sus padres. Así que le dije, ¿quieres que lo hagamos ahora? Y me dijo después de pensarlo, está bien. Y yo le expliqué qué es el perdón y la libertad que representa para ella. Y impresionantemente, las siguientes semanas después de esa, cada vez que nos reuníamos a orar, veía a una persona diferente y ella nunca volvió a ser la misma. La represión difunde o desplaza tus emociones de forma que puede llegar a producir presión alta, presión arterial alta, una sexualidad compulsiva, puede producir asma, trastornos de sueño, mala postura, dolores de cabeza, etc. Cuando las necesidades y el dolor es lo que impulsan, nos desgastamos. Necesitamos emplear una tremenda energía para llevar el día a día. Quienes me conocen saben que siempre yo hablo de caminar en el espíritu y no dejar que nuestros corazones nos gobiernen. Eso requiere de la palabra de Dios. Eso requiere que esa palabra sane nuestros corazones. Está bien acercarnos a Dios y decirle cómo nos sentimos. Él es nuestro hacedor y por lo tanto sabe cómo sanarnos y no solo eso, sabe cómo ponernos de regreso al original, pero debemos confiar en Él. Necesitamos que Dios nos establezca, nos plante, como dice la palabra. Sabemos que hemos venido hablando en todos esos talleres que Dios nos ha comparado con árboles y parte de su diseño es hacernos robles de justicia. Y todo árbol tiene fundamentos y tiene raíces y por ende necesita un terreno donde ser plantado. Ese terreno se llama corazón. La palabra de Dios en numerosas oportunidades compara el corazón con la condición almática de la persona, es decir, como ese lugar donde se encuentran los pensamientos, las emociones y la voluntad. La rapidez con la que sanamos depende de la disposición que tengamos a dejar que la palabra sea, por un lado, una espada cortante que arranque las raíces que están allí a causa del dolor o el estilo de vida de desobediencia, y por el otro lado es un agua que viene a regar para dejar que la palabra de Dios germine. Mateo 13 es una parábola muy conocida, es llamada la parábola del sembrador,
Y nuestro Señor Jesús nos muestra que la condición del corazón es importante porque el carácter determina el efecto sobre quien recibe la palabra y de esta forma ser transformado por ellas. De esta manera, un corazón sin profundidad y sin raíces es un individuo que oye la palabra pero no la asimila, simplemente se queda en la superficie. Otro tipo de corazón que describe la parábola es el corazón pedregoso, y este es el corazón que se caracteriza o que caracteriza a las personas que se dejan guiar por las emociones. Entre piedra y piedra siempre habrá un espacio, una grieta, y al caer la semilla, algo de tierra encontró y germinó, pero no había suficiente tierra como para penetrar. Se seca la raíz por falta de humedad. Esos son los corazones emocionales. Son los corazones donde las emociones son las que gobiernan. Son personas que reciben la palabra, pero cualquier situación les hace cambiar la condición. Hay personas que son impulsivas, saltan de la alegría al recibir el mensaje, están emocionadas, entusiasmadas, hasta que llegan, lloran de gozo, pero llega algo, que una ofensa con un hermano, una situación que no me gustó, y va a disminuir la efusividad, se olvida del todo y vuelven a su anterior condición o estado de aislamiento, o estado destructivo, o estado infructífero o vicioso. Entonces, parecido es el corazón espinoso, que representa a las personas cargadas de problemas o distracciones de la vida que anulan y ahogan la palabra. Y por último, el Señor llamó y habló de un corazón que es un buen terreno, donde la palabra cae, germina y da frutos. Eso es un corazón receptivo y un corazón fértil. Entonces aquí está plenamente descrita la persona que oye, reflexiona, entiende, cree de corazón y pone en práctica la palabra. Ella va a producir los frutos del reino de los cielos. Entonces el corazón no es simplemente para tener y sentir emociones. No es simplemente hacer lo que nuestros sentimientos dicen. El corazón está allí porque el corazón puesto en la palabra representa, número 1, ojos para ver la realidad espiritual. Número 2, reside la comprensión. Número 3, es el origen del discernimiento espiritual. Y número 4, es una directriz interior. Esto nos debe llevar a entender que es esencial que todas nuestras emociones sean llevadas y sean sujetas a una mente renovada. Y justo de esto vamos a hablar ahora en el próximo taller, en la próxima clase. Estaremos hablando sobre cómo transformar nuestra mente para destruir fortalezas de incredulidad y orfandad.